El año 1946. Un año que marcó el comienzo de una nueva era, un año que prometía un futuro mejor después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. El mundo todavía se estaba lamiendo las heridas, todavía saboreaba las cenizas de una guerra devastadora. Las ciudades estaban en ruinas, los edificios destruidos, y las cicatrices de la guerra eran visibles en cada esquina. Pero incluso a la sombra de una tristeza tan inmensa, la esperanza brillaba, la esperanza de reconstruir, de sanar, de volver a empezar. La esperanza de un futuro donde la paz y la prosperidad pudieran florecer. Brillaba en los corazones de las personas que anhelaban volver a la normalidad, a días llenos de alegrías sencillas en lugar de disparos resonantes. Familias que se reunían, niños que volvían a jugar en las calles, y comunidades que se unían para reconstruir lo que se había perdido. Brillaba también en el viaje del Gran Manán, un carguero alemán que navegaba hacia las costas soleadas de Santa Marta. Este barco no solo transportaba mercancías, sino también sueños y esperanzas de un nuevo comienzo. Para la tripulación del Gran Manán, Santa Marta significaba respiro. Un respiro del vasto e indiferente océano, un respiro de los estrechos camarotes del barco y un respiro de los recuerdos de la guerra. Significaba un descanso del vasto e indiferente océano y de los estrechos camarotes del barco. Significaba la oportunidad de estirar las piernas en tierra firme, respirar el aire cálido y fragante y perderse en el pulso vibrante de una ciudad portuaria colombiana. Santa Marta, con su puerto bullicioso y su gente acogedora, ofrecía un refugio temporal, un lugar donde los marineros podían olvidar, aunque solo fuera por un momento, las sombras de su pasado. El Gran Manán, aunque un barco nacido de una nación que lidiaba con la derrota, llevaba dentro de su casco de acero la promesa de un tipo diferente de liberación. Una liberación de las cadenas del pasado, una oportunidad de mirar hacia adelante con esperanza. Al menos por unas preciosas horas, el espectro de la guerra sería olvidado. Los marineros se perderían en las calles de Santa Marta, disfrutarían de la comida local y se mezclarían con la gente del lugar, encontrando consuelo en la humanidad compartida. Y así, en el año 1946, en medio de un mundo que todavía se estaba recuperando, la esperanza encontró su camino. En los corazones de las personas, en las calles de las ciudades reconstruidas, y en los viajes de barcos como el Gran Manán, la esperanza brillaba con una luz que prometía un futuro mejor. La reconstrucción no fue fácil, pero la determinación y el espíritu humano eran inquebrantables. Cada ladrillo colocado, cada edificio reconstruido, era un testimonio de la resiliencia y la esperanza que definieron ese año. Y así, mientras el mundo avanzaba, el año 1946 se convirtió en un símbolo de renacimiento y esperanza, un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga. El barco se deslizó en la bahía, una silueta de acero contra el deslumbrante sol caribeño. La tripulación, cansada de su viaje, sintió una oleada de anticipación. El puerto de Santa Marta bullía de vida, un colorido tapiz de imágenes y sonidos. El aire, cargado con el aroma a sal y frutas tropicales, traía consigo las melodías rítmicas de la música colombiana. Risas y gritos resonaban desde la orilla, una sinfonía de bienvenida para los marineros que llegaban. Para los hombres del Gran Manán, era como si hubieran entrado en un mundo diferente, un mundo donde los horrores de la guerra parecían una pesadilla lejana, reemplazados por la promesa de ron, risas y el ritmo embriagador de la cumbia. La pasarela crujió cuando la tripulación desembarcó, ansiosa por abrazar la libertad que les esperaba en las soleadas costas de Santa Marta. Santa Marta recibió a los marineros con los brazos abiertos. La ciudad, con su encanto histórico y su vibrante vida cotidiana, se convirtió en un refugio para aquellos que habían pasado meses en el mar, enfrentando las inclemencias del tiempo y los peligros de la guerra. Los marineros, al pisar tierra firme, sintieron una mezcla de alivio y emoción, como si hubieran encontrado un oasis en medio del desierto. Las cantinas rebosaban de aguardiente y música,
ofreciendo un escape temporal de las preocupaciones y el estrés acumulado. Los marineros se mezclaban con los locales, compartiendo historias y risas, creando lazos que, aunque efímeros, eran profundamente significativos. La música, con sus ritmos alegres y contagiosos, llenaba el aire, invitando a todos a dejarse llevar por el momento. Las calles palpitaban con los ritmos embriagadores de la vida. Cada esquina, cada plaza, se convertía en un escenario de celebración. Los marineros, acostumbrados a la monotonía del mar, se maravillaban ante la diversidad y la riqueza de la vida en tierra. Los colores, los sonidos, los aromas, todo era una fiesta para los sentidos. La tripulación del Gran Manán, hambrienta de normalidad, de alegría, de los placeres simples que se les negaron durante tanto tiempo, se rindió al abrazo de la ciudad. Bebieron, bailaron, se perdieron en la cálida e intoxicante conexión humana. Cada sorbo de ron, cada paso de baile, era una afirmación de vida, una declaración de que, a pesar de todo, seguían vivos y podían disfrutar del presente. Bebieron, bailaron, se perdieron en la cálida e intoxicante conexión humana. Las risas resonaban en el aire, mezclándose con la música y creando una sinfonía de alegría. Los marineros, por un momento, olvidaron sus preocupaciones y se entregaron por completo al placer del momento. El tiempo, por unas preciosas horas, pareció detenerse. En ese pequeño rincón del mundo, la guerra y sus horrores parecían lejanos, casi irreales. Los marineros se aferraban a esos momentos de paz, sabiendo que eran fugaces, pero también sabiendo que eran esenciales para su espíritu. El peso de la guerra, los recuerdos de pérdida y destrucción, retrocedieron, reemplazados por la embriaguez del presente. Cada sonrisa, cada carcajada, era un bálsamo para las heridas del alma. Los marineros se permitieron soñar, aunque solo fuera por una noche, con un futuro más brillante y lleno de esperanza. Pero el barco, anclado en la bahía, seguía siendo un vínculo con sus deberes. A pesar de la alegría y la celebración, siempre había una sombra de responsabilidad que les recordaba que su tiempo en tierra era limitado. El Gran Manán, majestuoso y silencioso, esperaba pacientemente el regreso de su tripulación. La fiesta, por muy atractiva que fuera, tenía que terminar. Con el corazón lleno de recuerdos y el espíritu renovado, los marineros sabían que debían regresar a sus deberes. La despedida era agridulce, pero también necesaria. Cada uno de ellos llevaba consigo un pedazo de Santa Marta, un recuerdo que les daría fuerzas en los días venideros. A medida que el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre la ciudad, una sensación de urgencia se apoderó de ellos. El crepúsculo, con su belleza melancólica, les recordaba que el tiempo no se detiene y que debían aprovechar cada momento al máximo. La ciudad, bañada en los tonos dorados del atardecer, parecía despedirse de ellos, prometiéndoles un cálido recibimiento en su próximo regreso. La tripulación, con los cuerpos cansados pero los espíritus vigorizados, comenzó a regresar al Gran Manán. Cada paso hacia el barco era un recordatorio de su deber, pero también de la conexión que habían forjado con la ciudad y su gente. Los marineros, aunque agotados, llevaban consigo una nueva energía, una renovada esperanza. Llevando consigo la calidez persistente del ron y las risas, los marineros se dirigieron de vuelta al barco. Las historias y las experiencias de esa noche se convertirían en leyendas, contadas y recontadas en las largas noches en el mar. Santa Marta, con su encanto y hospitalidad, había dejado una marca indeleble en sus corazones, una que llevarían consigo a donde quiera que fueran. Entre ellos estaba el cocinero del barco, un joven que todavía cargaba con el peso de su padre, el capitán, sobre sus hombros. Este joven, aunque talentoso en la cocina, sentía la presión constante de estar a la altura de las expectativas de su padre. Cada plato que preparaba, cada comida que servía, era un intento de demostrar su valía, de ganarse el respeto y la admiración de la tripulación, y sobre todo de su padre. Se había dejado llevar un poco demasiado por las ofertas de la ciudad,
buscando consuelo de las presiones de sus responsabilidades en el fondo de una botella. Las tabernas de la ciudad, con sus luces cálidas y su ambiente bullicioso, ofrecían un refugio temporal de sus preocupaciones. Cada sorbo de licor parecía aliviar el peso que sentía en sus hombros, aunque solo fuera por un momento. El alegre caos de la cantina parecía haber disipado sus preocupaciones, reemplazándolas con una fugaz sensación de euforia. Las risas y las conversaciones animadas de los otros marineros y ciudadanos le ofrecían una distracción bienvenida. En ese ambiente se sentía parte de algo más grande, una comunidad que compartía sus alegrías y sus penas. Pero ahora, a medida que los efectos del alcohol comenzaban a apoderarse de él, sus pasos flaqueaban. La euforia se desvanecía, reemplazada por una sensación de mareo y confusión. Cada paso que daba se sentía más pesado, y la realidad de sus responsabilidades comenzaba a filtrarse de nuevo en su mente. Tropezó de regreso al puerto, los sonidos de la ciudad desvaneciéndose tras él. Las luces de las tabernas y las calles se convertían en manchas borrosas mientras avanzaba con dificultad. El camino de regreso al barco parecía interminable. Cada paso, un esfuerzo monumental. El barco, una silueta oscura contra el cielo crepuscular, parecía balancearse en la distancia, reflejando la inestabilidad que sentía en su interior. La vista del barco le recordaba su deber, su responsabilidad hacia la tripulación y hacia su padre. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en llegar a su litera y dejar que el sueño lo reclamara. El gran Manán esperaba, un faro de deber en la creciente oscuridad. Las luces del barco brillaban como estrellas en la noche, un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Pero en su estado actual, esas luces parecían distantes y fuera de su alcance. Ese día, y desde muy temprano, la tripulación del barco de nombre Grand Manán había obtenido el permiso de parte de su capitán para que pudiera desembarcar y salir a divertirse en la bella y cálida ciudad caribeña a la cual acababan de arribar. Todas las personas al servicio y maniobra de la embarcación, desde el contramaestre hasta el cocinero, se sintieron muy felices, porque desde que zarparon del puerto de Hamburgo, a comienzo de ese mismo mes, por primera vez iban a pisar tierra de nuevo y a divertirse en el período más alegre del año. Además, llevaban 26 días sin ver ni hacer contacto personal con ninguna mujer, por lo que la breve licencia les cayó como anillo al dedo. Incluso, el mismo capitán también aprovechó el relax que bien se merecían después de tanto tiempo en el mar y luego de un período de guerra y muerte en el país ex-nazi de donde eran originarios. Durante los momentos de solaz que tuvieron antes de empezar la tarde de ese día, solo hubo uno que se emborrachó demasiado: el cocinero, quien era el hijo del capitán del barco. Debido a su alto grado de alicoramiento, algunos dijeron que tomó hasta ron de caña, una de las bebidas autóctonas por los alrededores de aquel antiguo puerto samario, y por eso 2 miembros más de la tripulación tuvieron que llevarlo casi que cargado de regreso al navío para que se durmiera y se le pasara la jumera. El esfuerzo de traerlo de regreso al barco por parte de los compañeros marineros se tuvo que duplicar, porque la brisa en Santa Marta durante ese período del año es más fuerte y alborotada, y por eso la apodan La Loca. Los que vieron a los 3 alemanes retornar a la embarcación ese día, antes de presentarse la tragedia, debieron imaginarse que iban borrachos, por cuanto caminar contra La Loca hace que así lo parezca. 4 horas más tarde, sucedió lo menos esperado y sin precedentes en los puertos del país del norte de Sudamérica. Los primeros que se percataron de lo que comenzaba a registrarse fueron los bañistas, que a esas horas de la tarde aún permanecían en la playa de la bahía más bella de América. El Gran Manán, anclado frente a los muelles del viejo puerto, inexplicablemente comenzó a hundirse de manera muy rápida. El hecho llamó la atención hasta de los moradores de uno de los primeros barrios de la ciudad, el más cercano al puerto, y conocido también como El Ancón, donde vivían los pescadores más avesados de la comarca y entre los que se encontraban los miembros de una familia de apellido Arango,
quienes tenían la reputación de bucear a puro pulmón por grandes profundidades en el océano. Cuando dos de los Arango se acercaron hasta la pesada embarcación en zozobra, para ayudar a la tripulación entera que se lanzaba al agua con el fin de no ser arrastrados por la fuerza del hundimiento del barco, este ya se había sumergido totalmente. Y una vez los tripulantes fueron sacados del mar y llevados hasta el muelle más próximo, en donde además de comprobarse que estaban vivos, se corroboró también que en la lista de los sobrevivientes solo faltaba el cocinero. El mismo que 4 horas antes había sido llevado dormido hasta su camarote para que se le pasara la pea de 3 pisos que se había pegado ese primer día de permiso después de 26 días en el mar y 6 años de guerra en su país. Y en vista de que no aparecía su cuerpo ni en la superficie, luego de que lo buscaran, los 2 hermanos Arango volvieron a poner a prueba la reputación que poseían y lo bucearon hasta su camarote en la profundidad, en donde estaba ya el Gran Manán, y lo hallaron aún dormido, pero para siempre. Después, lo volvieron a subir, y su cadáver fue embalsamado más tarde, y llevado luego hasta Alemania por su padre, el capitán del Gran Manán, cuyos vestigios aún siguen siendo vistos por buzos profesionales, que se arriesgan a ubicarlos en el sitio exacto en donde se produjo aquel único naufragio de un barco alemán, ocurrido en el siglo pasado en Santa Marta, un año más tarde del fin de la Segunda Guerra Mundial.